En un mundo lleno de caos, muchos se preguntan, ¿estamos cerca del fin? Una revelación de esperanza que nos prepara para el final de los tiempos y nos recuerda a quién reina en él. Bienvenidos a nuestra serie Apocalipsis. Iniciamos. Tienen que entender una cosa, el tiempo que estamos viviendo. Le quiero recordar algo que dice la Escritura, y esto está en Segunda de Pedro. Váyase un poquito atrás a Segunda de Pedro. Dice el versículo 3, Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3. Ponémelo en la pantalla si te lo dejas ahí, por favor, para que usted tenga un contexto porque estamos estudiando este libro. Dice, Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias pasiones y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Quiere decir que tenemos una advertencia clara de que hay un montón de gente burladora que no entiende estas cosas. Ahora, tenemos que comparar este punto. Dice, hoy vamos a Apocalipsis capítulo 1. Esto voy a tener que tocar varios textos, hermanos, para que usted comprenda que a mí me gusta respaldarme con la palabra, no con los pensamientos de uno. Y desde este momento usted está siendo bendecido y bienaventurado. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. A esto del tiempo está cerca, tiene que aprender, hermano, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y esto se escribió, pongámosle casi a 2000 años antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, nosotros que estamos viviendo, se escribió ya 2000 años antes de nosotros, para tener una idea. Y están pasando 2000 años y bueno, y 2000 años y no ha pasado nada. Pero el Señor siempre advierte en esta parte de que el día y la hora de la venida de Cristo nadie lo sabe. Así que tenemos que aprender a conocer las señales que están dando. Y por eso es importante que usted lo lea. Hoy paso al capítulo 22 de Apocalipsis y quiero que lea usted esta parte también. Estoy en capítulo 1 y capítulo 22, mire, que es el último. Mira lo que dice. Voy al versículo 18 de Apocalipsis. Le estoy haciendo la introducción para que usted tenga una idea más clara y lo vaya dando. Y sería mucho bueno y hermoso de que usted pueda leer todo el libro también en su casa. ¿Cuántos se comprometan a leer todo el libro de Apocalipsis? Para que lo entienda, para que lo comprenda mejor, porque para así lo va a usted interpretar mucho mejor cuando ya tenga una familiaridad con el libro. Puede leerlo esta semana. ¿Qué? 22 capítulos, hermano, eso se leen en 3 días. O en un día, si usted quiere hacerlo. Y lo vuelve a leer otra vez. Y no trate de entenderlo, solo léalo, vuélvalo a leer y léalo. Y cuando lo estemos explicando, entonces Dios le va a ir trayendo los textos a su mente para que usted pueda tener revelación. Y dice el versículo 18, yo advierto a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro, porque es bienaventurado el que lo lee. Dice ahí, si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Y a su nombre. Entonces estamos viendo que esto se está escribiendo para que usted pueda tener entendimiento de la época que estamos viviendo. Ahora, quiero hacerle una comparación para que mire que los tiempos se han acortado. Dice el versículo 10 del capítulo 22 que estamos ahí, poneme el 10, o lo busque usted en su Biblia. Dice, y me dijo, este es el ángel que le estaba revelando a Juan las cosas. Ángel significa enviado.
No es un nombre, una función, es un enviado. Ángel significa enviado, al que le enviaron. Pero es que hay varios, el arcángel Miguel, Gabriel, y hay muchos más que son enviados a dar mensajes a los siervos de Dios. Y me dijo aquí, versículo 10, y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es impuro sea impuro todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más todavía. Dice el 12: vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Quiere decir que el tiempo está cerca, y se lo voy a comparar con lo que dice Daniel en el capítulo 12. Hoy vámonos para el libro de Daniel, capítulo 12. Mira lo que dice Daniel, capítulo 12. Cuando el ángel le está revelando a Daniel las cosas del fin. Y esto me encanta porque está hablando de la restauración del pueblo de Dios. Y mira lo que dice aquí. Voy al versículo 4 del capítulo 12 de Daniel. Si no puede seguirme en su Biblia, no lo haga. Lea el texto y Dios permita que el mixerista, ya lo que está en cargo, lo pueda poner también rápido en la pantalla. Dice el 12:4 de Daniel: pero tú, Daniel, este se lo estoy leyendo para que mire la comparación de Juan, lo que le dice el ángel, que no selle las palabras del libro. Y mira lo que le dice el ángel a Daniel, y este Daniel se escribió entre el 600 y el 800 años antes de Cristo. Y el de Juan se escribió entre el 93 y el 95 después de Cristo. Y nosotros estamos viviendo 2000 años después de que estas cosas se escribieron. Y por eso la Biblia es la palabra de Dios, porque revela lo que va a acontecer en el futuro. Denle un aplauso a Dios por su palabra. Esa es la diferencia de cualquier libro. La Biblia es la profecía, lo que anticipa a Dios las cosas. Y dice el versículo 4 entonces: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y estamos hablando, mi hermano, que la ciencia hoy, la tecnología, eso lo vamos a tocar del capítulo 6 en adelante del libro de Apocalipsis. No me voy a meter ahorita en tecnología, de todo lo que se está haciendo, la inteligencia artificial, de los telescopios que están en el espacio, y los últimos 2 que llegaron, que han visto cosas increíbles en el universo, hermano. Y eso nos vamos a meter del capítulo 6 para adelante, porque del capítulo 1 al 5 es específicamente para la iglesia. Es para usted, porque los que van para el cielo, ¿quiénes son? ¿Los mundanos o los cristianos? ¿Los pecadores o los que nacieron de nuevo? ¿Los redimidos con la sangre de Cristo? ¿Hay alguno aquí? Denle un aplauso al Señor entonces, para que entienda ese punto. Entonces, vamos al capítulo 1 entonces una vez más de Apocalipsis. Y veamos lo que dice aquí, la revelación que le hace. Les recuerdo que Juan es el último apóstol que quedó. Por eso es que le dicen, cuando Pedro le llamó al Señor, le dijo: ¿y qué con este? Este está en Juan. Que él quede hasta que yo venga. Y de ahí se levantó el rumor de que Juan no iba a morir. Cosas que malinterpreta la gente, pero él murió. Y es bien bonito cuando usted lee la historia de la muerte de los apóstoles. Eso no está en la Biblia. Eso es ex bíblico. Usted tiene que buscar historia de la iglesia. Y vemos aquí entonces que este Juan, el siervo, el que tenía una gran comunión con él, que la capacidad de recostarse en el pecho, viene y se le advierte a él de las cosas que van a venir. Y como estamos viviendo los últimos tiempos, y la Biblia pues advierte de antemano en estas cosas, viene y es para usted que tiene importancia. Por ejemplo, hay algunos que hace poco estaba viendo, en el caso de los problemas de los nichos aquí en San Miguel, que vendieron falsamente y metieron preso como unos 30 o 40 personas. ¿Cómo la gente se preocupa por saber dónde va a quedar su cuerpo cuando esté muerto? ¿Cuántos tienen nicho? Es un petate que lo tiren. ¿Sabe que Jesucristo también estaba profetizado dónde iba a ser enterrado? Es increíble las profecías. Dice la profecía, y esto lo dice Isaías también, dice que en su muerte fue con los ricos. Y el sepulcro de José de Arimatea, que era un fariseo rico, fue el que dio para que enterraran a Jesús.
Y se cumplió la palabra que en su muerte fue con los ricos. Y porque estaba Dios, tenía todo bien planeado. ¿Qué quiero decir con esto y qué quiero comparar? Que la gente pensante, como usted y como yo, sabemos que cualquier día nos podemos morir. Porque la edad que más busca la muerte para matar, ¿cuál es? Los 80, los 90, los 70, los 50, los 40, los 30, los 20, los 15. Y le digo que hay cosas que suceden que la gente no las toma en risa, pero son realidades. Por ejemplo, vemos a una mujer que mató al hombre ayer, que lo apuñaló porque estaba viendo mensajes por WhatsApp. Vemos a la otra que le quitaron las dos manos, el hombre que es pescador, y la macheteó y le quitó las dos manos y le hirió en el cuello. Y usted no piensa en las tragedias que pueden pasar más adelante, porque este es un mundo de tragedias, de circunstancias difíciles, de angustias, y usted tiene que estar preparado. Por eso le puse el ejemplo del nicho. Y el nicho es para aquel que está pensando para dónde voy a ir después de la muerte. Porque la Biblia es clara y es específica. ¿Hay vida después de la muerte, sí o no? Y eso es categórico. Si usted no lo cree, usted no es salvo. Usted no ha nacido de nuevo, porque el fundamento del Evangelio es la resurrección de Jesucristo. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza. Pero Él resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios intercediendo por todos nosotros. Dele un aplauso a Él. Por Él estoy viendo la exposición de la palabra. La exposición de la palabra. Me recuerdo que en el libro de los Hechos, Pablo estaba delante de Agripa y Festo, el rey Agripa y Festo, el gobernador, y Pablo le estaba defendiendo su causa porque lo estaban acusando, y empezó a explicarles del infierno y todos los demás. Y Festo se asustó y dijo: las muchas palabras te han vuelto loco, Pablo. No estoy loco, hablo palabras de cordura, y hablo con claridad por el rey Agripa, porque Agripa tenía una mujer judía y conocía las costumbres judías y sabía que había vida después de la muerte. Pero la gente anula ese punto y quiere él bloquearse la situación para vivir de una manera tranquila. Pero la mejor manera de vivir tranquilo en este mundo es sabiendo que usted tiene un lugar seguro al otro lado después de esta vida. El que esté en el hueco de mi mano, ¿cuánto está en el hueco de la mano de Dios? Dale un aplauso a Él. Entonces, esa es la seguridad. Entonces usted se prepara para estas cosas. Por eso es que Dios, cuando Cristo murió, todo lo tenía preparado para cuidar a su Hijo Jesús. El manto, el sepulcro, los ángeles, todo lo tenía preparado, profetizado. Hay 42 profecías que se cumplieron promedio en Cristo el día que Él murió. Es increíble. Por eso es que la palabra advierte a esta situación. Por eso es que el apóstol Juan está advirtiendo aquí, y la gente lo toma en broma. En estos últimos tiempos hay mucha gente que está tomando en broma las cosas del Señor, y se les olvida que en cualquier momento Cristo viene y levanta su iglesia. Yo quiero aclararle un punto para que no se vaya a confundir, porque confunde la gente y tergiversa la escritura. Esto lo dice Pedro. Voy en capítulo 3 de la epístola de Pedro, de la segunda. Búscamela ahí, por favor. Le voy a aclarar este punto para que miren lo que dice aquí. Vamos, versículo 13, capítulo 3 de segunda de Pedro. Espere que lo ponga en la pantalla para que usted lo vaya a leer y pueda entender este punto. El punto que quiero que entienda usted es cómo la palabra se revela, porque hay mucha gente que confunde el rapto de la iglesia con el día del Señor, o con la primera resurrección. La primera resurrección es de los justos y la segunda es de los impíos, y tiene una diferencia de 1000 años. Y el rapto de la iglesia no es la primera resurrección, es un escogido, es la manada pequeña que al Señor le plació darle el reino. Pero tiene que aprender a hacer esas diferencias, porque no usted va a confundir. Esto pasa como la salvación. Hay salvación para los justos, que es por obras, y hay salvación para la iglesia, que es por gracia. ¿Me está entendiendo? La época de la gracia comenzó cuando Cristo resucitó, porque Cristo vivió según la ley. Así que el evangelio debería empezar en el libro de los Hechos, no en Mateo. Pero como así se hizo, así tenemos que aceptarla. Porque Cristo vivió según la ley, murió por la ley, por tus pecados y los míos.
porque el pecado lo mató, el nuestro, y Él nos dio vida a través de su sangre preciosa. Entonces, ahí empieza entonces la gracia. Y la gracia termina hasta que la iglesia sea levantada con el Espíritu Santo. Denle un aplauso al Espíritu Santo que pronto vendrá. Esa parte, en esa parte, la salvación es por gracia. No vaya a confundir eso, porque tienen el problema con Mateo que dice: y el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero ustedes no es por obras, es por gracia. Pero los que están después, los justos, estos sí están por obra. Pero también entra la gracia, como en el caso de David, que dice: bienaventurado el varón que Dios no inculpa de pecado. Y esta es la fe de Abraham. Pero no entran en la iglesia. Pero él tiene que aprender que tener cuidado en este caso, porque por ejemplo usted dice: ¿y David va a estar en la iglesia? No, David no es parte de la iglesia. ¿Pablo es parte de la iglesia? Sí, Pablo sí es parte de la iglesia, porque él está en la época de la iglesia. La iglesia es un tesoro escondido en la mente y en el plan perfecto de Dios que los judíos no conocieron. Por eso es que no entendieron la revelación. Y aquí es donde mucha gente se pierde. Y por eso vienen a meter cosas de los judíos en la iglesia. Es como hoy que hay un montón de cristianos que se están haciendo judíos. Pero si los judíos rechazaron a Jesús, y usted tiene, ¿qué es mejor, ser judío o ser hijo de Dios? Pues denle un aplauso, porque somos hijos de Dios. Va entendiendo las partes en los últimos tiempos. Por eso viene y dice, versículo 13, capítulo 3, segunda de Pedro. Estoy haciendo una introducción para que pueda entender después, poco a poco, lo que vamos explicando. Dice: pero nosotros esperamos. Esto es la iglesia. Tienen que aprender a entender que la iglesia es algo especial. Por eso en el nuevo reino la iglesia va a ser el templo, la columna, y los otros va a ser el atrio para los gentiles. Eso lo vamos a ir explicando poco a poco. Son 22 capítulos que hay que explicar y irlos comparando con la tecnología y las cosas que están pasando. Y en las mismas películas y toda la situación se está dando increíblemente, hermano. Uno se queda impactado. Por ejemplo, algunos no miran la situación que en nuestro país no han notado muchos que estamos viendo películas árabes. ¿No han notado? Películas, novelas Alá. El sultán. Mire, Suleimán, el sultán, el magnífico. Y no han notado nada porque la gente está dormida. La gente no entiende con las canciones, las APP y toda esa cosa que viene, porque hay una manera de anestesiar a la persona, la tecnología. Uno se admira aquí, mi hermano, que hay gente pobre que no tiene casa, pero tiene un buen celular, iPhone, smartphone, y no tiene casa. Pero tienen, ahí anda el celular atrás, en la bolsa de atrás, y tiene. Pero lo tienen tontado. Esta es una parte, porque ese es el espíritu mentiroso que viene para dormir a la generación que va a vivir en el rapto de la iglesia. Y si usted me pregunta, hermano, ¿cree que Cristo va a venir? Esto está a las puertas, hermano. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede pasar mañana, el día y la hora no lo sabemos, pero que va a suceder ya. Estaban diciendo algunos: y el anticristo, hermano. Pues el anticristo, que el anticristo es el falso profeta. Ese anticristo, hermano, me dice: ¿cuántos años tendrá? Puede tener 26 ya, o 25, 24. ¿Y hasta cuándo se va a manifestar? Probablemente, como el diablo es un gran imitador, a los 33, a los 30, como se manifestó Cristo. Porque ninguno puede ser sacerdote y entrar si no entra a los 30 años. El sacerdote empieza a ministrar hasta los 30 años. Y como el diablo es un gran imitador, entonces va y te quiere que andamos cerquita. Sí, hermano. Y esto lo vamos a aplicar del capítulo 6 en adelante, cuando veamos Trump, Bukele, Milei. Son prototipos de eso. Putin, Xi Jinping. La gente se está sorprendiendo porque estamos entrando a una derecha dictatorial. Y eso se está moviendo, y eso tiene que darse así, porque después de 10 reyes van a dar toda la autoridad al falso profeta para poder gobernar el mundo por 2 horas, que dice Apocalipsis. Entonces la gente ahorita está afanada con la tecnología. Lo que nosotros estamos preocupados es porque mucha calor y necesitamos un aire acondicionado. ¿Usted quiere la sangre de Cristo o un aire acondicionado para vivir mejor?
Imagínense, ¿cuántos van para el cielo? No somos del mundo, pero la tecnología nos tiene en esa situación. Por eso dice aquí, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas. Dios no es hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete lo cumple. Y a su nombre, lo que Él promete lo cumple. Y a su nombre, dele el aplauso al Señor. ¿Entiende este punto, hermano? Por eso es que Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Cuántos de nosotros hemos visto los planetas inmensos que hay? Tal vez les ponga videos más adelante, voy a irlos coordinando para que usted pueda tener un poquito más de conocimiento. Hay planetas tan inmensamente grandes que el sol no se mira en esos planetas. Pero nosotros no lo hemos visto. ¿Y por qué lo creemos? Porque los científicos lo dicen. Pero en estas cosas de Dios nos movemos por fe. Creemos que Cristo vino, y si Cristo vino y murió, está a la diestra de Dios. Está vivo. Resucitó. Lo mataron, pero revivió. Vino a hacer la obra de Dios para salvarnos a usted y a mí nuestros pecados. ¿Lo creemos, hermano? ¿Es cierto o es mentira? ¿Es verdad? ¿Está a la diestra de Dios? Dele el aplauso, hermano, para que usted lo crea. Porque estas son cosas de fe. Por eso es que los cristianos de la primera iglesia, de la iglesia, de los padres de la iglesia, que era en la época de Roma, de Nerón, Calígula, César, Augusto, estos cristianos iban a la arena y se enfrentaban a los osos, a los leones que los comían, y no negaban a Cristo, porque sabían bien que había vida después de esta y mejor. Por eso le estoy leyendo lo que dice ahí. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, ¿cuánto están esperando que Cristo venga? No vayan a regresar avergonzados, hermano. Por eso es que dimos la serie de los fariseos, la levadura, que es la hipocresía de los fariseos, porque hay un montón de gente religiosa que odia, tiene rencor, está llena de venganza, que no puede ver ni pintado al hermano, lo critica, lo juzga, miden a las personas según su creencia, porque ellos son más santos que los otros. Téngale cuidado, hermano, porque conoce el Señor los que son suyos. Y Dios no nos puso a nosotros por jueces, sino por predicadores. Ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Y Dios ha hecho cosas grandes con nosotros. Dale un aplauso a Él en gratitud. Y va a hacer muchas cosas más. Pero le recuerdo esta parte. Por eso es que estamos en espera. Estamos clamándole al Señor. Por eso es que mantienen ayuno, en oración. Usted trata de ser mejor cada día, aunque estamos en un mundo que no es fácil, hermano, porque faltan otro montón de señales terribles que van a pasar. Y si el Señor no corta el tiempo, nadie sería salvo. Pero dice entonces, versículo 14, por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochables en paz. Tienen que buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y dice después aquí, dice 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas. Estaban las epístolas paulinas: Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, todas esas, hermano. 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito. Esas las escribió Pablo. Y esas cartas Pablo habla de las cosas que vienen. Y Pablo habla en 1 Tesalonicenses del rapto de la iglesia. Pablo habla en 1 Corintios capítulo 15 del rapto de la iglesia, que es lo que va a pasar, que es la señal de que entra la gran tribulación. Mientras la iglesia no sea levantada, y la iglesia va a pasar el principio de dolores que dice Lucas 21 y Mateo 23. Vamos a ver unas cuantas cosas, las vamos a ver, porque la iglesia va a entrar en el principio de dolores, pero no en la gran tribulación, que eso lo vamos a ir explicando cuando vayamos estudiando Apocalipsis. Pero aquí estamos hablando de las cartas paulinas, que Pablo advierte de eso.
El día y la hora no lo sabe, porque Cristo viene, viene. Prepárate para el encuentro de tu Dios, dice el profeta. Ahora dice después aquí, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano, amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que estamos viendo el proceso, mi hermano, que no es fácil. Ahora usted tiene que aprender cómo conocemos la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y aquí tiene que aprender usted, hermano, que aquí tiene que aprender a examinarlo todo y retener lo bueno, y que el Espíritu le confirme lo que es la palabra. El Espíritu, cuando revela una cosa, tiene que aprender esto. Por ejemplo, todos, cuando vino Juan el Bautista, había una profecía en Malaquías que decía que el Señor no vendrá sin que antes venga Elías, se manifieste Elías. Esto está en Malaquías. Y Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Y si usted no sabe, Malaquías fue escrito entre el 500 y 400 años antes de Cristo, y después no se levantó profeta. Y si usted tiene una Biblia católica, se va a dar cuenta que tiene Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, que son la historia de los príncipes macabeos, de un hijo de un sacerdote. ¿Han leído Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos? ¿Verdad que no la han leído? Léanla. Es buena porque es historia judía. Y de ahí no se levantó ningún profeta hasta Juan el Bautista. Quiere decir que el pueblo quedó a la deriva y pasaron un montón de cosas que están escritas en el libro de Daniel, en el capítulo 10 y 11, que es donde aparece César, Cleopatra y todo lo demás. Usted, si lee ese capítulo, va a quedar admirado cómo va al pie de la letra todo lo que pasó en esa época. Es increíble. Algunos critican ese texto como diciendo que lo agregaron después porque era demasiado exacto todo lo que dijo Daniel. Pero Daniel se le reveló. ¿Cuántos saben que Dios revela las cosas? Denle un aplauso al Espíritu por su revelación. Y entonces comprendemos esto, que preguntaron los discípulos a Jesús, y no dicen que tiene que venir Elías antes que venga el Mesías. Y les dice Jesús, a la verdad, Elías ya vino y no le conocieron. ¿Y quién era el Elías que vino? Juan el Bautista. Es el profeta mayor que hay nacido de mujer. Porque en los profetas nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista. Y a su nombre. Denle un aplauso al Señor por Juan el Bautista. Eso lo dice Jesús. Por eso, porque no lo conocieron. Y él venía con cinto de cuero en el desierto comiendo langosta. Comandaba Elías. Y uno se confunde cuando le preguntan a Jesús, a Elías, a Juan el Bautista, ¿eres tú Elías? No. ¿Eres tú un profeta? No. ¿Quién eres tú entonces? Mira cómo, y como la gente ignora la escritura, viene Juan el Bautista y le responde, yo soy la voz que clama en el desierto. Y usted no entiende el texto, ¿va? ¿Y eso qué es? Es lo que dice Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino en la soledad, nuestro Dios. Era la misión de Juan el Bautista, que era Elías. Y la gente no lo entendió. Y así hay mucha gente que se bloquea en estos últimos tiempos. Y por eso viene Jesús y le pregunta a los discípulos, a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dice uno, Jeremías, otro Juan el Bautista resucitado, otro algún profeta. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Está hablando con sus discípulos. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire qué tremendo. Y viene Jesús y le dice a Pedro, por eso es bonito el versículo 3 de Apocalipsis 1, bienaventurado el que lee y entiende y pone por obra las palabras de esta profecía.
Y viene Jesús y le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a su nombre. ¿Y usted cree, por qué cree que usted tiene a Cristo en su corazón? ¿Porque es inteligente? ¿Porque es sabio? No, porque Dios nos lo reveló a nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Hoy denle el aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu. ¿Va entendiendo ese punto? Pero es determinante que usted entienda esas cosas. Ahora, vamos entonces al capítulo 1 de Apocalipsis. Y vemos aquí que esta es una advertencia. Y está dando a conocer cosas que parecían locura, hermano. Por ejemplo, una de las cosas que parecían locura, y esto está en el capítulo 7, más no recuerdo, dice que iba a haber un ejército que iba a cruzar el Éufrates de 200 millones de soldados. Por eso cuando la gente leía la Biblia, decía: esto es una locura. ¿Quién tiene 200 millones de soldados? Esto es como que fuera, como que usted se pudiera pensar: hermano, ¿qué tal nosotros le declaramos la guerra a los chinos? ¿Les podemos ganar a los chinos? Solo imagínense que hay una idea. Nosotros como salvadoreños, pongámosle que andamos entre los 9 millones ya casi. 9 millones de salvadoreños. ¿Y usted sabe cuántos millones de chinos son? ¿Alguien sabe cuántos son los millones de chinos? Ya pasaron, ya casi llegan a los 1500, porque están compitiendo con China, con la India, porque la India es el país más poblado del mundo ahorita, más que China. Ya casi llegó a los 1500 millones la India, y China ya anda por los 1460 millones de chinos. Y nosotros los salvadoreños andamos por 9 millones. Quiere decir que enfrentamos a China, le ganamos. Va arriba. Así es cuando leían la Biblia la gente antigua, cuando decía 200 millones. Ni Roma los tiene, ni el Imperio Romano. ¿No? Es increíble. Porque una legión romana son de 6,000 soldados promedio. Puede variar entre 4,000 a 6,000. Por eso cuando decían 200 millones en la época de Juan, y leían la gente: es que esta Biblia es mentira. ¿Quién va a 200 millones? Pero ¿sabe que China tiene más de 200 millones en su ejército? ¿Y sabe usted que China está preparando para poder invadir Taiwán? Y que la va a bregar. Y por eso que tenemos esta situación que se está dando en los últimos tiempos, y que China está tomando posesión a nivel mundial de otros países. ¿O no se ha dado cuenta que nosotros el parque central, el parqueo que tenemos aquí, ¿quién lo compró? El parque de San Miguel, el centro. ¿No sabe quién lo compró? Van a edificar un edificio de caracol. Los chinos. Y China tiene una preponderancia tremenda en estos últimos tiempos. Ahí lo dice el Apocalipsis. Eso lo vamos a tocar más adelante. Ahora lo estoy diciendo para que usted póngale cuidado, que estamos hablando, que la Biblia habla de las cosas que están pasando en nuestro presente. Porque la Biblia no es para ayer ni para mañana, es para hoy. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y a su nombre, denle un aplauso a Dios por su palabra, para que entienda cómo nos advierte. Y la gente no entendía eso. Ahora usted viendo el problema que tiene Trump con China. Mire cómo está ese rollo. Ahora solo son cosas para que mire. Rusia, el oso dormido. Es otro punto. Israel, que ahorita mi hermano, ¿qué voy a le poner a Israel hoy? Todas estas son señales que están escritas, y estas las pone también Daniel, Isaías y Ezequiel, que son libros que también congenian bastante con el libro de Apocalipsis. Ahora entonces, es el resumen, para que usted tenga una idea. Entonces vamos hoy a enfocarnos solo en la iglesia. Por eso viene y dice el versículo 1, capítulo 1 de Apocalipsis, dice: la revelación de Jesucristo que le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Si no entiende este pronto, brevemente le voy a tocar 2 de Pedro otra vez, para que mire esto. Y vamos al versículo 8 del capítulo 3 de 2 de Pedro. Poneme 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pero es que a mí me gusta la gente que lee Biblia. Porque hay gente que critica, juzga y habla y no ha leído la Biblia. Y si usted me va a demostrar algo a mí, demuéstremelo con la Biblia. A mí me dice: la salvación se pierde. Demuéstremelo con la Biblia que la salvación se pierde. Y confunden los textos. Por eso es importante que usted escudriñe.
¿Cuántos leen la Biblia todos los días? Mire qué poquito. ¿Cuántos van para el cielo? Mire qué poquito, ya se fueron todos los que van para el cielo. ¿Para dónde van los demás, pues? ¿Cuántos van para el cielo? ¿Va para el cielo? ¿Está seguro? Por eso es que le digo que se prepare para el encuentro con su Dios, porque va a haber una sorpresa increíble cuando suene la trompeta. Porque la salvación es nacer de nuevo, ser limpiado con la sangre de Cristo y sellado con el Espíritu Santo. Esos son los salvos. ¿Hay algunos de esos aquí? Denle el aplauso al Señor entonces, para que entienda el punto. Porque esto la gente ignora. Ahora viene y dice aquí, mire lo que dice el versículo 8, hablando de vengo pronto. Porque el día y la hora nadie lo sabe. Esto puede suceder en cualquier momento. A medianoche, a la cuarta vigilia, como las 10 vírgenes, ¿va? ¿Cuántas vírgenes se fueron para el cielo? ¿Y las otras 5 qué pasó? ¿Cuáles serán las 5 que se quedan? Las que no tienen aceite. Pero es que en los últimos tiempos usted tiene que avivar la obra de Dios en su vida por el Espíritu Santo. No puede permitir que el pecado lo arruine y lo deje perdido y extraviado. Porque el Señor tiene que restaurarlo y prepararse para ese encuentro glorioso. Ahora mira lo que dice aquí. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Va entendiendo el proceso? Entonces el tiempo, vengo pronto, ese es para el Señor. Ahorita los 2000 años que nosotros hemos pasado, ¿cuántos son? 2 días. Oseas tiene una profecía que al tercer día lo levantará, hablando de Jesucristo y de Israel también, y de la iglesia también. Pero nos quedamos ahí entonces. Y les recuerdo lo que dice el 10 de 2 de Pedro capítulo 3, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aquí tiene que aprender a entender que el día del Señor es una cosa, lo que dice Joel, lo recalca Pedro en el libro de los Hechos en el capítulo 2, y el rapto de la iglesia es otra cosa. Eso lo podemos entender bien con el 2 de Tesalonicenses capítulo 2. El día del Señor y la venida, la reunión con Cristo. Ahora regresamos hoy otra vez a Apocalipsis 1 y dice: vengo pronto. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y esto viene así. Por ejemplo, una de las cosas que sucede pronto en esta situación, si usted se fija, Israel es increíble cómo tiene que ser. Esto es increíble porque si Israel no hubiera nacido como nación, entonces no estaríamos cerca del rapto. Nacerá una nación en un día, parirá la tierra, y nació Israel. Y ahí está. Y eso significa que el tiempo está cerca. ¿Cómo comparamos esto, hermano? Con Lucas 21 y Mateo 23. La higuera que floreció. Y hasta ahorita a Israel nadie le puede hacer frente. Y no le va a poder hacer frente a nadie a Israel ahorita. Más hoy con Trump, que le está dando el apoyo tremendo. Imagínense que está dándole a Gaza todavía un montón de cosas y nadie le dice nada. ¿Por qué? Porque tiene el respaldo ahorita de Estados Unidos y de Dios sobre todo. Denle un aplauso al Señor, que Israel es testigo de Jehová. Entonces estamos viendo es a sus siervos, a los que están sirviendo en la obra del Señor. Y dice, versículo 1, la segunda parte: la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Esto de este ángel, váyase al capítulo 22 una vez más de Apocalipsis, y se lo quiero recalcar en el versículo 6. Apocalipsis capítulo 22 versículo 6, ponémelo, del ángel que está hablando con Juan. Y mira lo que dice aquí, versículo 6. Me dijo el ángel: estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Usted está viendo cómo viene el ángel revelándole a Juan desde el capítulo 1 todo este montón de cosas. Hoy regresa al capítulo 1 una vez más. Y no se aburre en este punto porque es bien determinante, porque le va a alertar a usted, mi hermano, para que esté preparado para el momento en el cual el Señor viene a levantar su iglesia. Dice entonces el versículo 2 del capítulo 1, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuántos quieren ser más bendecidos? Pónganse de pie los que van a leer el libro de Apocalipsis este mes una vez más. 22 capítulos son. Dios les bendiga, que el Espíritu los une y les revele la palabra de Dios. Denle un aplauso a ellos, hermano, en el nombre de Jesús. ¿Está viendo? Hay un texto que dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hay gente que va a quedar dormida aquí. Es increíble lo que pasa porque no se prepara. Se burlaban, ¿se acuerdan de unos que se burlaron del profeta Eliseo? Los jóvenes, más los jóvenes hoy, estos viejos ya, aquí. Hoy estaba viendo en el periódico los conciertos que van a haber en todo este mes de junio aquí en el país. Chica, dije yo, la gente tiene pisto para esto, man. ¿Cómo se llenó ayer? Va la gente viendo la Champions, de cómo ganó el PSG al Inter, va. Imagínense, hermano. Y en las cosas de Dios, nada. La juventud tirada para un lado y para otro, mi hermano, y no conocen. Porque creen que esta es locura, es cosas viejas para solo gente anciana. Y me recuerdo que en Reyes dice que venía Eliseo y le decían: sube calvo, sube calvo, sube calvo. Y se burlaban, y un montón de jóvenes, hermano. ¿Y sabe qué pasó? Que salieron un montón de osos y mataron a los jóvenes por burlarse de los siervos de Dios y de la palabra de Dios. Y esto es lo que está pasando en estos últimos tiempos. Y no es de extrañarse, hermano, porque viene un espíritu mentiroso que va a engañar a la gente, a los que no han nacido de nuevo. Por eso es que le preguntaba a usted: ¿quiere leer el libro de Apocalipsis? Solo son 22, hermano, versículos. Imagínense que si usted lo lee uno todos los días, un capítulo uno todos los días, ¿lo termina antes del mes, sí o no? ¿Por qué no lo hace? No, hermano, es que a mí no me gustan estas cosas. Pues no le gustan las cosas de Dios, pues. Esto pasa como la gente cuando se come un pastel. ¿Qué se come del pastel usted? ¿Todo o solo una parte? Es que empalaga, hermano, mucho pastel. ¿Y quién le dijo que era grande el pastel si uno pequeño? Es solo para usted, para que usted lo disfrute. Y tenga cuidado en la advertencia. Voy a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Mira lo que dice aquí. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Mira lo que dice el texto. Dice, voy al versículo 8 del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses. Si usted no quiere leer el libro de Apocalipsis y entender un poquito las cosas como se están dando, entonces, mi hermano, usted puede caer en una trampa. Y mira lo que dice el versículo 8 del capítulo 2 y me seguís hasta el versículo 12. Dice: y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que este es el falso profeta, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, ponémelo ahí, no ha caído todavía el texto ahí. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por ejemplo, hay una de las cosas que me llama a mí la atención de Elon Musk, el de Tesla,
y de Starlight y todo lo demás. Y él dice que él está preparándose para ir a Marte. A Marte. ¿Y qué vamos a ir a Marte nosotros? ¿Y de cuánto tiempo se tarda para ir a Marte? ¿Cuánto va a costar el vuelo para Marte? Y la gente cree que vamos a ir a Marte, hermano. Nosotros no vamos a ir a Marte, nosotros vamos a ir al cielo, a la presencia de Dios, a la ciudad santa que el Señor está preparando. ¿A cuál le queremos más? ¿A él los mozos o a Dios? ¿Cuántos le creen a Dios? Denle un aplauso al Señor. Le estoy dando las comparaciones para que mire el espíritu mentiroso. Y esto pasa, mi hermano, porque son demonios los que están moviendo en las personas. Y esta la gente no lo entiende. Ahora regresemos a Apocalipsis capítulo 1 y vamos caminando aquí. Dice el versículo 3. Léalo, hermano, le va a ayudar bastante. A veces a la gente no le gusta estas cosas porque como que le cuesta entender, porque a veces se pasa más divertidos con TikTok. Voy a hacer Apocalipsis en TikTok a ver cómo me sale. Si me dan me gusta. Y a ver si la gente se ríe entonces con las cosas que van a salir ahí. Porque el mundo está siendo adormecido en estas partes, porque la generación que se está levantando es una generación que va a ser engañada. Y este es el problema que tenemos con toda la tecnología que le está dando, con la inteligencia artificial. Es increíble lo que está pasando. Ahora, como les dije, eso lo vamos a ir aplicando más profundamente el capítulo 6 en adelante. Y dice el 3 entonces: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hoy está cada día más cerca. Y se lo recomparo con esto. Vámonos a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Mira lo que dice la escritura aquí. Capítulo 24, perdón. Mire lo que dice aquí. Voy al versículo 29. Voy a tocar dos textos aquí. Yo creo que en la pantalla se me ha quedado un poquito atrás porque le trabó ya la cosa. Pero dice en el Mateo capítulo 24, voy acá y dice, mire lo que dice aquí. Voy al versículo 3. Voy a leer unos 4 textos de este capítulo que dice así para que entienda el tiempo que está cerca. Dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto va más allá. Por ejemplo, si Cristo levanta la iglesia hoy, todavía faltan 7 años de la gran tribulación, que son 3 años y medio de paz y confusión para poner el nuevo orden mundial de la marca de la bestia. Y después de los 3 años entra el control total para que pueda el anticristo, que es el falso profeta, sentarse en el templo que van a levantar los judíos, porque van a levantar el templo los judíos en la explanada de la cúpula de la roca, ahí en Jerusalén. Y entonces el falso profeta se va a entrar como Cristo, como Dios en el templo, y ahí empieza entonces la gran tribulación y empieza a perseguir a los judíos y a todos aquellos que se quedaron del rapto de la iglesia. Todo aquel montón de cristianos que no se fueron en el rapto quedan para la gran tribulación, para que entiendan este punto, y van a morir por Cristo porque vieron que la palabra de Dios se cumplió. Gracias, hermano. Y la palabra de Dios se cumplió. Y entonces imagínense que Cristo viene y lleva a la iglesia y usted se queda. ¿Cómo se quedaría, hermano? Solo quiero ponerle una idea. Buscaste el video del rapto de la iglesia y me avisas si lo tenés por ahí. Solo que quiero que sienta, porque usted no ha pensado en eso. ¿Qué tal si viene Cristo hoy y no se va? Y se queda. Y en ese momento empieza la gran tribulación. Y la gran tribulación después de rapto de la iglesia no empieza con guerra y todo lo demás, sino que confusión. Y entra la alabanza aquella de Estanislao Marino, que ya es bien antigua. Cristo vino. Cristo vino. Y su pueblo se llegó. Mucha gente va gritando, va llorando. Y si fuera de esos los que se quedan. Y la iglesia se fue y usted se quedó. ¿Qué tal, hermano? ¿Se va a alegrar o va a llorar? ¿Va a creer que la palabra de Dios es verdad o es mentira? Y cuando eso suceda, los cobardes, los incrédulos,
que no creían en la palabra de Dios, hoy sí van a creer y van a saber que era verdad y van a morir por Cristo. Eso lo dice después Apocalipsis. Y van a morir decapitados. Eso lo dice Apocalipsis 20. Y van a morir por Cristo. Y en realidad venía y yo no ayunaba, no leía la Biblia, no me santificaba, no me apartaba, no ganaba alma, no hablaba de Cristo, me avergonzaba de Él. Yo iba a la iglesia por rutina, por tradición, porque me gustaba pasar el rato ahí contento. Ahí va a ser el yo. Y ahí sí va a querer morir por Cristo. Pero usted ya no forma parte de la iglesia. Usted ya forma parte de los justos que van a ser salvos por obra. Y ese es el que persevera hasta el fin. Entonces va a ser salvo. Pero no parte de la iglesia. Son las partes que la gente a veces no entiende. Y ahora mire lo que dice aquí. Dice capítulo 24. Mira lo que dice de Mateo, el versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Esto estamos hablando de Apocalipsis 19. Cuando Cristo viene, ¿qué es lo que dice el capítulo 1 de Apocalipsis? Que lo vamos a tocar. Aquí vienen las nubes y todos lo verán. Y les recuerdo que ese es cuando Cristo venga a poner juicio en la tierra, que es el día del Señor. Porque en el rapto de la iglesia el mundo no mira a Cristo. En el rapto de la iglesia nosotros nos reunimos con Cristo en las nubes. No lo va a ver el mundo, lo está esperando en la iglesia. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? No la venida del día del Señor, sino el rapto de la iglesia, que va a ser en cualquier momento. El día y la hora no lo sabemos, pero que Cristo viene, viene. ¿Cuántos le están esperando? Dale el aplauso al Señor. Entonces, para aprender a entender la diferencia en esto. Por eso viene acá y dice, y si no le entiende, lo puedo llevar rápido al capítulo 19 de Apocalipsis, para que mire esta parte donde dice aquí el 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora estamos viendo, y mira lo que sucede en esta parte. Dice aquí en el versículo 31, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Estamos hablando de los judíos, que al final todo Israel va a ser salvo. Y mira lo que dice después aquí. Dice 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora mire lo que dice el otro versículo. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y por eso tiene la situación cuando dice aquí, pase hacia el versículo 42, y dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Entonces nos estamos preparando en este sentido para que usted vea que la situación se está aclarando ampliamente y Cristo viene muy pronto a levantar su iglesia. El día y la hora no lo sabemos. Ahora vamos al capítulo de Apocalipsis una vez más, al capítulo 1. Siempre estoy en la introducción porque le estoy dando la variedad aquí para que entienda. Y le motivo, lea el libro de Apocalipsis otra vez, hermano. Es que no lo entiendo, no lo estoy diciendo que lo entienda, léalo. Y entonces usted va a ir entendiendo después cuando el Espíritu empiece a revelar. Escudriñad las Escrituras para que nadie os engañe. Yo a veces me pregunto, ¿cómo es que somos hijos de Dios y no nos gusta leer la Biblia? Es como un ser humano, ¿hay algún ser humano que no respire? Si no respira es porque está muerto. Así es el cristiano que no lee la Biblia, que no ora,
que no predica, que no busca al Señor continuamente, hermano, está muerto. Uno se pregunta, ¿será cristiano o no? Entonces tiene que aprender. El cristiano verdadero peca, pide perdón, se reconcilia y vuelve a su primer amor. Porque el justo no va a quedar postrado, siempre se mantiene de pie, porque poderoso es el Señor para mantenerlo firme a uno. Y a su nombre, dáselo fuerte. Entonces va viendo la situación. Y entonces, en ese punto es determinante que usted escudriñe. Por eso es que tenemos una advertencia en esta parte de Juan. En primera de Juan hay una advertencia cuando algunos se van a alejar avergonzados en el rapto de la iglesia. Porque les gusta la iglesia por la parte social. Va, qué bonito, aquí mi querido. ¿Cuántos estuvieron en la convención de mujeres ayer? Qué lindo, va, qué precioso, hermano. Mira, a mí me gustó, yo las estuve viendo todas de caché, bien elegantes, como que venían a la presencia del Señor. Dale un aplauso a todas las que estuvieron ayer aquí en la convención. Mire, qué lindo la administración, bien precioso, hermano. Y qué bonito es cuando tú vas preparándote para las bodas del Cordero. Pero es que estamos en un tiempo en el cual es peligroso, porque estamos viviendo, y usted me pregunta escatológicamente en qué tiempo estamos viviendo en las 7 iglesias, estamos en la 6ª. Ahorita escatológicamente en el tiempo, porque la historia de las iglesias que vamos a darle un poquito más adelante cuando empecemos en el capítulo 1, la parte del versículo que empezamos aquí, en el capítulo 2 empezamos con la primera iglesia. Entonces hay 2 formas de medir las iglesias: en la historia de la iglesia y del pensamiento cristiano, y la otra es escatológicamente. Cada iglesia es un tiempo en la historia. Tiene que las 7 iglesias se pueden dividir hasta la época nuestra, desde la muerte de Juan. Significa que tenemos 7 tiempos de la iglesia, y hoy estamos en el 6º, que es la iglesia de Filadelfia, para entrar en transición. Y esta transición se completa cuando la iglesia, que es la de Filadelfia, la del rapto, y eso se lo voy a explicar más adelante cuando estemos leyendo eso, porque la iglesia de Filadelfia del rapto, porque ha guardado la palabra. Brevemente, para que tenga una idea, pásate el capítulo 3 y lees el versículo 10. ¿Estamos ya ahí o que se arruinó la cosa de la pantalla ahí? Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Este mensaje es bien bonito, se lo voy a adelantar un poquito ahorita para que lo entienda. Leemos desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Y la otra, que es la 7ª, que es la de la iglesia de la Odisea, es la iglesia tibia. Los que se quedan, los que son cristianos de nombre, no de espíritu, son los que se van a quedar para la gran tribulación. Por eso dice Pablo a Timoteo: conoce el Señor los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces viene y dice así, lo tenemos en la pantalla, excelente, léalo usted ahí, yo lo leo yo en mi Biblia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Quién es la puerta? ¿Cómo se llama la puerta? Esto recuérdese en la época de Noé. ¿Quién cerró la puerta del arca? No fue Noé, fue Dios. Él es la puerta. Pero es que esta es la iglesia. Y por eso, pero esto lo voy a explicar cuando estemos en este capítulo. Ahorita solo estoy para que le vaya sintiendo sabor a este libro tan precioso. Y dice: yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Poca fuerza significa que somos pequeños, la manada pequeña. Por ejemplo, si usted se fija hoy, hay 2 fenómenos que se van a dar en estos últimos tiempos. Los judíos van a crecer tremendamente y el catolicismo también. Ahorita tiene un apogeo el catolicismo que usted no se imagina, hermano. Por ejemplo, yo estaba viendo los selectos. Usted ve, todos los selectos los inauguran con un cura. Ahí los consagran. Y va a ver, los millonarios son así es, católicos. Y esto va, usted está viendo la iglesia que están haciendo de Santa Sofía, de la Guadalupana.
Y las cosas que dan, y la iglesia es bien rica en ese punto, y va a crecer tremendamente, porque es la que va a quedar la iglesia ecuménica, que va a entrar en acción y va a quitar la Biblia. En la gran tribulación van a desaparecer la Biblia. Ahí donde es el texto que van a tener hambre y no de pan, y sed y no de agua, sino de oír palabra de Dios. Hace poco estaba leyendo en el periódico: María, la madre de Dios. Vaya, dije yo, y cómo empieza, digo yo, pero esa es una filosofía, una enseñanza mentirosa, lo que decía según Licencia. Pero para que entienda el punto, para que no largarme, eso lo voy a explicar cuando estemos ahí. Dice, por eso dice: yo conozco tus obras, pues por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Esto estamos hablando de un montón de cristianoides que están haciendo judíos, hermano. Hay iglesias que están haciendo judías. En México hay una iglesia que en el mismo culto lo circuncidan. Es increíble lo que está pasando. Y está haciendo un montón de cosas, hermano. Y hoy ya se pone la voladita aquí, hoy ya es un orgullo ser judío. En la época de Hitler no era un orgullo ser judío. Todos se escuchaban, se escondían. Era terrible, era una vergüenza ser judío, hermano. Hasta se cambiaban el nombre, el apellido. Y es que era terrible, porque todavía no había cumplido la parte de ser nación como Israel. Pero le estoy diciendo esta parte de lo que dice aquí: dicen ser judíos y no lo son. Porque no vamos a quitar la gracia para volver a la ley, hermano. Porque el que se justifica por la ley, de la gracia ha caído. Gálatas dice eso. Porque tenemos un solo evangelio. Pero se lo explicamos cuando entremos en esta parte. Y dice entonces después aquí, dice en el versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Este es el rapto. ¿Conoce el Señor los que son suyos? Aquí no me decís: soy yo, Señor. No. Usted lo va a notar cuando suene la trompeta, con voz de mando, con trompeta de Dios. Los muertos de Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y a su nombre, Él viene. ¿Cuántos lo están esperando? Déjale el aplauso al Señor. Entonces, mire, va bien del punto. Ahora dice aquí, mira lo que dice aquí. 11. Vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta es la recompensa en el tribunal de Cristo. Porque nosotros vamos a recibir recompensa en el tribunal de Cristo, la iglesia, cuando estemos arriba. Y viene aquí y dice: vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y en Cristo la iglesia es más que todo lo puedo en Cristo que somos más que vencedores en Cristo y a su nombre. Que no somos nosotros, es Él en nosotros. Porque lo que es nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan capítulo 5. ¿Va entendiendo? Dios no ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Entonces viene y dice aquí, mira, dice, versículo 12: al vencedor lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Escribiré, esto nunca más saldré de allí, está hablando de que es la exclusivo para la iglesia. Esto es bonito cuando vamos a explicar la ciudad santa, el lugar donde está la iglesia, donde están los justos, los judíos y los gentiles. Bien es bonito como el Señor lo tiene en el cielo nuevo y tierra nueva. Pero eso lo explicamos ya cuando llegamos por aquellos lados. Ahora dice ahí: escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios. Estos entran lo que es la iglesia. Eso es bien bonito allá en el Apocalipsis 20 y 21. Ahora después dice aquí, mira, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la iglesia del rapto. Y estamos en transición ahorita, por eso que usted ve la iglesia tibia, hermano. Va a haber un montón de cosas que la gente mira a los hombres, la conducta, que no, para ser como aquel yo. Usted está viendo gente en vez de ver a Cristo. Tenga cuidado de aquellos que brincan de una iglesia por otra siguiendo hombres, porque el que sigue hombres es un maldito. Maldito el hombre que pone su confianza en un hombre. Bendito el hombre que pone su confianza en Dios. Y a su nombre, denle un aplauso al Señor. Entonces, y brevemente, mire lo que dice. Hoy esta es la iglesia que queda en la tribulación.
pero es la iglesia tibia. Dice el versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí es donde la gente se engaña, hermano, porque usted tiene Biblia y no la lee. Si yo tengo la comida, ¿para qué es? Pero si no la come, ¿por qué no se la come? Porque está enfermo. Usted dice que es cristiano porque va a una iglesia, pero ¿cómo se llama la iglesia de Cristo? Así, iglesia de Cristo, la que Él compró. La iglesia de Cristo no es la remanente, no es la bautista, no es los apóstoles y profetas, no es la luz del mundo, no es los pentecostales, no es la asamblea de Dios, los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, no, los metodistas, los anglicanos, los presbiterianos, no. La iglesia de Cristo es una. Esa es la diferencia. Y hay gente que anda justificando y ahí va a notar cuando suene la trompeta y vea esa cosa, va a decir: qué tremendo. Y usted cree que viene a la iglesia y no ora. ¿Cuántos oran de rodillas? El cristiano que no ora de rodillas, pregunto uno, habrá no ha sido de nuevo, hermano. Si Él es nuestro creador, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Redentor, el Todopoderoso, ante mí se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Denle un aplauso a Jesús, que es el Señor. Estamos viendo todo el punto. Y estoy en la introducción. Ahora mira lo que dice aquí. Dice, voy al versículo 17. Tú dices, Apocalipsis, ponémelo ahí, 3:17. Tú dices, este es tu pensamiento. Tu pensamiento. Acuérdense que los salvos tienen un testimonio. El salvo sabe que es salvo. Eso es innegable. Pablo decía: yo sé bien en quién he creído, el cual es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Y cómo sé si soy salvo o no? El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso es bien claro, se puede demostrar bíblicamente, hermano. Hay un librito bien bonito que escribió el finado Win Malgo, que fue uno de los mejores apocalipsis que he leído yo. 4 tomos pequeñitos, me encanta. Y uno de los principios que tenía este hombre, que hizo el Instituto Beth Shalom allá en Israel, y está el instituto todavía y los hijos lo siguen dando la enseñanza en ese instituto. Ese apocalipsis de 4 tomos bien pequeñito, hermano, bien pequeñito. Y él decía: la escritura se interpreta a sí misma. Pero es que solo es de leerla, un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, profecía tras profecía. El Espíritu se la revela. Pero es que no hay que andar buscando otro, no es el Espíritu mismo, pero tiene que leerla toda usted. Pero la gente no la quiere leer hoy, hermano. Y este es donde tenemos el problema nosotros, que somos tibios. Imagínense que somos hijos de Dios. ¿Y cuánto han leído toda la Biblia? Desde Génesis hasta Apocalipsis, por lo menos una vez en su vida ya la leyó. Imagínense. ¿Y solo una vez la va a leer? Bienaventurado el varón que no duda en consejos de malos, ni en sí escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los impíos en la congregación de los santos. Va entendiendo que todo aquel que no lee la Biblia es un impío. Y todo aquel que la escudriña es un hijo de Dios, que es bienaventurado. Palabra de Dios, hermano, no me lo estoy inventando yo, pero es la iglesia tibia. Es la iglesia tibia. Pero es que usted, que hay un montón de relajos hoy. Y dice aquí, mira lo que dice 17. Tú dices: yo soy rico. Pueda que sea rico, millonario, pero téngale cuidado, porque hay una cláusula que dice: cuán difícil, Mateo 19, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil pasar por el ojo de una aguja un camello que un rico al reino de los cielos. Por eso dice: tú eres rico. Ay, la iglesia es rica. No, hombre, yo que necesito a Dios. No, hombre, yo estoy bien tranquilo aquí en mi religión. Pues eso.
Tú dices que yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No, hombre, si estás mejor que un cristiano. Tiene rancho en la playa, tiene una quinta, tiene casa allá en Miami, hermano, tiene mansión. Y usted, hermano, viviendo en un mesoncito, alquilando una pieza de 125, hermano, pagando una casita ya para 25 años. A los 25 años va a ser suya. Pero va a ser suya, va. Mire, no le falta nada. Porque algunos creen que por las cosas materiales tienen la bendición de Dios. Les recuerdo que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Y mira lo que dice después aquí. A esto se le llama autoengaño. Esto es hipocresía, hermano. Es como que usted venga y diga: Señor, yo no he pecado. Yo no he pecado. Y a mí me da cólera a veces cuando dice: no he pecado, hermano. Si aquí todos somos pecadores, hermano. Yo soy el primero. El que dice no ha pecado miente y la verdad no está en él. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos toda nuestra iniquidad, y a su nombre. Porque aquí no va a pecar, hermano. Todos los salvos pecan, pero son salvos. Y Dios trata con el pecado de los salvos, de sus hijos. Eso es lo bueno. Pero es que usted peca y no le pasa nada, tiene un problema grave, muy grave. Porque probablemente usted no sea nada de Dios, sino un bastardo. Porque todo aquel que Dios toma por hijo, corrige y disciplina. Esas son cosas que... Y tú dices, mire, tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Full extra, hermano. Pero no sabes en la mente que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás... Este se parece bastante con Nicodemo, que llegan de Jesús de noche, Evangelio de San Juan, y le pregunta y le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque las cosas que tú haces no las harías si Dios no está contigo. Y él era un maestro judío de la ley, Nicodemo, Nicodemo. Imagínense, hermano. ¿Y qué pasa? Y le dice Jesús a Nicodemo, al maestro judío: ¿te es necesario? ¿Lo ha leído usted? A un judío que es maestro de la ley, de la Torá. Y le dice: ¿te es necesario nacer de? No había nacido nuevo y era un gran religioso. Y le dice: pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Saulo, que iba persiguiendo a la iglesia, le apareció Jesús en el camino y le dijo: Saulo, Saulo, ahora dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y cayó postrado. ¿Quién eres, Señor? Al que tú persigues, hombre, a Jesús. No lo conocía y era celoso de la ley, pero no había nacido de nuevo hasta que se convirtió a Cristo, como usted y como yo, y a su nombre. Y dice: por tanto yo te aconsejo. Este es un consejo. Los consejos son buenos antes de caer en la desgracia, hermano, porque no nos sirven. Por tanto yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Poneme el 19. Esta es la iglesia de la gran tribulación, la que se queda. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Estamos en esta transición, Filadelfia, Laodicea. La diferencia entre esto, en donde se termina la transición, es que Filadelfia sube en el rapto de la iglesia cuando suena la trompeta, y Laodicea se queda para la gran tribulación. Por eso dice después, mira lo que dice. Esto es irónico si usted lo entiende bien. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Y a quién le está dando el mensaje? A la iglesia. Y la iglesia ha sacado a Cristo del corazón. ¿Quién es tu ídolo? ¿A quién amas más tú en tu corazón? El primer mandamiento es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y a su nombre. Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. ¿Va entendiendo la parte?
No, es que las cosas de Dios a mí de vez en cuando, yo compromiso tengo, yo porque el ministerio me está llamando. Y francamente, bueno, conoce el Señor los que son suyos. Ahora, regrese entonces a Apocalipsis capítulo 1. Por él le decía la transición que tenemos. Y aquí nos vamos a ir quedando ya por el tiempo, por la Santa Comunión. Dice, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Él dijo una cosa que tiene que tener usted como iglesia, que sépadlo siempre. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos tiene en el hueco de su mano. He aquí, vengo pronto y me galardón conmigo. ¿Tenés el video? ¿Tenemos el video? Ponémelo ahí tantito entonces, dámele volumen. Y mire, por ahí leí la pregunta, ¿nos vamos o nos quedamos? Ponelo ahí, vamos a ver. Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo. Esos se quedan para la gran tribulación. Les voy a tocar el texto para que lo medite usted. Primera de Juan. Mire lo que dice aquí. Capítulo 2. Versículo 28. Me pones el 28 ahí. Dice, ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cristo viene pronto. Cierra los ojos y oramos. Padre bendito que estás en los cielos, una vez más te damos las gracias y te alabamos por darnos el privilegio de poder compartir esta hermosa porción de tu palabra con tu pueblo y con tus hijos. Y gracias porque hemos empezado la serie Apocalipsis, Señor, en el cual queremos, Padre eterno, traer tu palabra que fue escrita hace de miles de años atrás al presente en el cual nosotros estamos viviendo, para que se demuestre que tu palabra es tu palabra, Señor, y se tiene que cumplir, porque los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá, y que estamos viviendo las cosas que ya están escritas y que sabemos que tú tienes el control de todo esto. Y te damos las gracias porque nos la revelaste a nosotros por el Espíritu. Y al Espíritu le queremos dar un aplauso porque nos está revelando tu voluntad. Danos la unción y la capacidad, Señor, para prepararnos para ese momento y que podamos ser tenidos por dignos de estar en tu presencia el día que suene la trompeta. No solo nosotros, sino aquel que hoy también abre su corazón para recibir a Jesucristo. Cristo viene. Hay dos cosas que vienen: Cristo a levantar su iglesia y la muerte a quitarte la vida. ¿Estás preparado para cualquiera de las dos? Porque la paga del pecado es muerte, mas la de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay una ciudad santa en los cielos para el entendido, porque el camino para el entendido es para arriba, mas para el necio es para abajo. ¿De cuál eres tú? ¿Vas a esperar que llegue la desgracia para saber a dónde vas a ir a parar? ¿O vas a ser sabio y prudente para dar un paso de fe y recibir a Cristo en tu corazón hoy?